servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. ¿Buscas plan para Nochevieja? Falling Leaves tiene el plan perfecto. Cena especial, DJ hasta las 5 de la mañana y concierto de la década prodigiosa. Falling Leaves, Plaza de Manuel Becerra 12, primera planta, parking gratuito. Infórmate en el 616 14 57 59. Solo mayores de 18 años. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa, hoy con Paco Pérez, analista independiente. Paco, estás ahí, ¿verdad? Sí, aquí tenemos ya preparada la última que nos faltaba, que era la constructora francesa Vinci. Rápidamente, está en máximos históricos. El último recorte de precios, que ha sido la corrección que hemos tenido veraniega, pues la ha llevado a la zona de 95 y simplemente por la altura, por volatilidad de esa amplitud, pues prácticamente nos llevaría de nuevo a unos máximos en 115 euros por acción. De nuevo, una acción bastante buena para tenerla en cartera de medio y largo plazo. Muy bien. Vamos a ir ahora con Jesús. Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Dígame. Mire, me puse corto el viernes en el IBEX en 10.100 y creo que he hecho mal. ¿Qué le parece a él? Si tengo que aguantar o vender, hago lo que me diga. Yo no soy de muy largo plazo. A ver qué opina él, a ver qué le parece. Estupendo. Muchísimas gracias. Recordamos que el sonido es muy malo. ¿Qué hace Paco? Bueno, evidentemente esa posición corta pues seguramente estará a punto de cerrarse. Especular en el IBEX ahora mismo contracorriente, pues la verdad es que es mucho riesgo. Es decir, un activo o un índice como el IBEX que sube ahora mismo todos los días prácticamente, ponerte en corto pues bastante riesgo. Yo ahora mismo no me pondría nunca corto en un IBEX que ahora mismo no le hemos techo, simplemente los 10-200, que es una buena resistencia, pero la verdad no me pondría corto en el IBEX ahora mismo como está el mercado. Vale, voy con el siguiente de los oyentes. Dice, mira, me escribe, dice, buenos días, Capital Intereconomía. Me gustaría saber qué opinión tiene el analista de Deutsche Bank, compradas a 11. Gracias y enhorabuena por los programas. ¿Qué dices? Vamos a buscarla. El ticket. ¿Lo encuentras o no? Tiene yo. Vale. Si no, te lo busco yo. A ver, si me lo puedes decir, porque alguna palabra estoy poniendo malamente. A ver, que yo también esté en esto. Mira, era Deutsche Bank, el ticker, yo creo que es DB. Deutsche Bank, espera. Deutsche Bank, ticker. Ay, ¿y que tú te puedes creer que yo tampoco lo encuentro ahora mismo? Suele pasar. Ya. Suele pasar. DBK. Vale, sí, perfecto. DBK. D de Dinamarca, D de banco y K de kilo. Muy bien, perfectamente, ya lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Perfecto. La última estructura bastante alcista. Sí es cierto que en noviembre le ha venido fenomenal para recuperar y sobre todo importante para cerrar el gap bajista de marzo del 23. Quiere decir que en estructura semanal de medio a largo plazo la tenemos buscando canal alcista con un techo de canal prácticamente en la zona de 12,5, 13 euros. Debe de recortar un poco porque ha subido bastante en noviembre. Lo normal es que esa sobrecompra se venga un poquito abajo con ventas para recoger beneficios,
pero soy partidario de que en la primera parte de enero o febrero busque techo de canal en 12,50 euros por acción, ¿de acuerdo? Vale, voy ahora con Ramón, buenos días. Hola, buenos días. Sí, le estaba escuchando, sí. Mire, estoy invertido en Bankinter, estoy prácticamente a la par, y quería saber cómo lo ve, a dónde puede llegar. Intentaba que llegase a 6,50 o 6,55. Vale. A ver, ¿cómo lo ve? Muy bien, estupendo. Pues muchas gracias, Ramón, muy amable. Vale, venga, gracias. Gracias. Le escucho por la radio. Pues Bankinter lo tenemos intentando por fin de nuevo perforar máximos históricos. En el corto plazo, como los mercados están algo sobrecomprados, lo normal es que corrija un poquito, ¿de acuerdo? Pero es un sector que está en ebullición, como son los bancos. Yo esperaría y aguantaría esa acción que perforara máximos históricos. Lo tiene a tiro de piedra, es decir, prácticamente a un 1 o un 2%. Yo soy partidario de verlo prácticamente hasta en 7 euros en la primera parte de 2024. Así que si él puede aguantar esta acción, yo no la quitaría de mi cartera, porque sí es cierto que en el corto plazo podemos ver recogida de beneficios por la subida tan vertical que tienen los mercados, pero a medio o largo plazo, para mí, Bankinter va a superar máximos históricos. Vale. Voy con Javier, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por llamarme y gracias por la ayuda que nos dais todos los días a los pequeños inversores. Bueno, pues mi pregunta para el señor analista es, a ver, tengo Mafre compradas a 2,06 y soportes y resistencias, y luego para entrar en Riot o en Marathon Digital, con la gran subida que está teniendo hoy el Bitcoin, a ver cómo lo ve el señor analista, que me dé también un precio de entrada. Venga, gracias. Gracias. ¿Qué dices, Paco? Muy bien. La primera que empezamos es Mafre, la tenemos aquí. Vamos. Mafre, de medio a largo plazo, vemos que está haciendo el beneficio por amplitud de una formación de continuidad, un triángulo simétrico que teníamos perfectamente elaborado. Fijaros como prácticamente ya lo tenemos cubierto, llegando al beneficio. Beneficio lo tendremos aproximadamente en 2,10, 2,15 euros por acción, que aparte nos coincide también con la zona de máximos. Es decir, para mí recogida de beneficios en esa zona, la zona de 2,10, 2,15 sería un buen punto de recogida de beneficios, porque la verdad es que lleva un 2023, tanto Mafre como el sector asegurador, que también se beneficia de los tipos de interés altos, lleva un 2023 espectacular, ¿no? Entonces, zona de 2,10 para mí una buena recogida de beneficios, y a buscar otro tipo de sectores que cumplan otro tipo de objetivos. Y el segundo activo, que es que ese no tengo el ticket, ¿cuál nos ha dicho? No he tomado nota porque estaba liándome ahí a hacer los titulares para que pusiéramos debajo de tu faldoncillo de YouTube y no me daba tiempo a estas dos cosas. Vale. Bueno, ¿lo saltamos? O a ver si tenemos al oyente. ¿Le tenemos todavía por ahí pinchado o no? ¿O le hemos colgado? Bueno, le llamamos y le preguntamos. Mira, Es más que nada por el ticket, ¿no? Es difícil encontrarlo. Mira, me vuelve a escribir, a llamar al oyente. Dígame, Javier. Estoy aquí, sí. Sí, mira, es Marathon Digital, Mara, y luego Riot Platform. Que es, ¿Me puede decir los Mara, tickets? A ver, es que les escuchamos mal. ¿Me puede decir el ticket? Sí, Mara. Uno de ellos es Mara. ¿Cómo suena? Mara. Como suena, eso es, vale. Mara. ¿Y el otro? Y el otro es Riot Platform. ¿Y el ticket? Riot Platform, o sea, es el ticket. Riot. R-I-O-T. O-T, sí, vale. Eso es. R-I-O-T. Roma, Italia, Oviedo y Teruel, ¿no? Y el otro Mara. Mara, que es Madrid, Alicante, Roma y Alicante otra vez, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, las tenemos. Estupendo, nos hemos coordinado. Fenomenal, gracias. Javier, un abrazo, suerte. ¿Qué dices? Muy bien, pues empezamos.
estas dos acciones son del sector, por lo que veo, blockchain, criptomonedas, muy bien, un sector que está prácticamente de nuevo en ebullición, esperando de nuevo la confirmación del ETF del Bitcoin, todo el mundo pendiente de esa noticia. Y bueno, si nos fijamos en Riot, tenemos aquí una acumulación perfecta de prácticamente un año. Esa acumulación todavía no la tenemos que haya llegado al objetivo por amplitud, es decir, podemos tener un tercer impulso, porque sí es cierto que el primero lo ha hecho perfecto. Estaremos esperando un tercer impulso de tendencia y la verdad es un activo que apunta a tener un 2024 bastante importante, siempre que supere la resistencia importante de 20 euros por acción. Pero en mi opinión, tercer impulso alcista. Y si nos vamos a Mara, ¿vale? También sector digital. Fijaros cómo tenemos una zona lateral bastante importante desde 2022, una zona que todavía no ha conseguido superar. Sí es cierto que ya llevamos mínimos decrecientes en gráfico de medio o largo plazo, así que por arriba de nuevo de $20 por acción, para mí, compañía con bastante crecimiento, ¿eh? Yo la tendría también en cartera. ¿Por qué? Porque esos mínimos crecientes nos van a hacer romper la resistencia psicológica de $20 por acción. Así que 2 acciones con un futuro prometedor. Vale. Mira, me preguntan por la onza de oro. ¿Dónde está el techo de la onza de oro? Muy bien, pues la onza de oro, como hoy hemos visto prácticamente, la tenemos perforando niveles de máximos tanto anuales como mensuales como históricos. ¿Puede haber una recogida de beneficios? Sí, debe haber una pequeña recogida de beneficios. Pero viendo la sincronización o correlación negativa que tiene con el dólar, y el dólar sigue cayendo y sigue enfriándose, para mí la resistencia de los 2091 que estamos viendo aquí en el gráfico de futuros del oro, para mí lo va a perforar y tranquilamente podemos tener un 2024 con oro en subida libre, ¿de acuerdo? Fijaros cómo el gráfico prácticamente en el momento que lo bajamos estamos en subida libre, máximos históricos. Mi opinión personal es que vamos a tener un enfriamiento del dólar y una subida del oro en por lo menos 2024, la primera parte de 2024. Así que perforación de máximos históricos inmediata, vale. ¿De acuerdo? Uh-huh. Vale. Y voy con la última notita de audio. Buenos días, enhorabuena por el programa. A ver qué me puede decir el señor analista sobre unas acciones que tengo de Nike. Con las últimas subidas veo que no sé si le sigue quedando potencial o no. Muchas gracias y enhorabuena. Fantástico. Nike. Muy bien, buscamos Nike rápidamente. Perfecto. En el mes de noviembre, pues sincronizado con el mercado, subida espectacular. Uh-huh. Última resistencia importante que teníamos, veraniega, la acaba de perforar también. En gráfico de medio a largo plazo, no estamos especulando, mi opinión es que los 130 euros por acción los va a buscar, es decir, va a buscar esos mínimos y esos máximos de enero del 23, que fue donde tuvimos la última distribución, tranquilamente subiendo en zigzag, lo vamos a encontrar en la zona de 130 euros, 125 euros por acción. Yo tampoco me quitaría esta acción de mi cartera de medio a largo plazo, ¿eh? En corto plazo podemos tener una recogida de beneficios porque volvemos a repetir, hemos subido mucho y hemos subido vertical, pero en el momento que haya una recogida de beneficios, los gráficos deben de volver a crecer y buscar los 130, 125 euros por acción en Nike, ¿de acuerdo? Muy bien. Oye, para terminar, dame un mensaje final para los oyentes, para aquellos que se van de puente y para los que se quedan, para los que dicen que el año está hecho y para los que piensan que todavía esto tiene mucho recorrido. Un titular de cierre, Paco. Mira, un mensaje sería disfrutar de las comidas de Navidad porque la recogida de beneficios es evidente, pero evidentemente el postre va a ser muy fructífero. Muy bien. Pues tomo nota. Muchísimas gracias, Paco. Cuídate, disfruta del puente y hablamos a la vuelta. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Susana. Adiós, un abrazo. Chao.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo apetece un bocata de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Capital Intereconomía, Escuela de Finanzas, con Bontobel. Y en esta Escuela de Finanzas hoy vamos a hablar de fondos de inversión, porque muchas veces nos enfrentamos a una ficha de un fondo cuando seleccionamos pues el activo, la región, la gestora, pero luego nos perdemos con algunos ratios que vienen reflejados en ese fondo de inversión. No sabemos muchos de ellos qué es lo que significan y no sabemos de todos ellos a cuáles darles el peso que realmente deben de tener para mí, inversor final, pensando en la composición de las carteras. Hablamos de fondos de inversión, hablamos de sus ratios y lo hacemos con Ricardo Comín. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es director comercial en Bontobel para Iberia. Oye, ya el año está prácticamente finiquitado, ¿no? Sí, pero la verdad es que, bueno, nosotros hasta el último día estaremos atentos a ver qué pasa. Pero sí, realmente quedan menos de 20 días laborables. Sí, dentro de nada de estamos mercados. tomándonos las uvas. Sí, me parece mentira. O sea, no me creo que haya pasado tan rápido el año. Pero bueno. Va volado. Oye, cuando seleccionamos un fondo de inversión o nos enfrentamos a una ficha, nosotros como inversores, o bueno, entiendo que también el gestor, o sea, ¿qué ratios son los más importantes? ¿Cuál es la primera ratio del fondo de inversión que deberíamos de tener todos ahí grabados a fuego en la piel? Pues vamos a ver... Los asesores financieros lo que suelen mirar es el perfil de inversor del cliente. ¿Y qué se trata de averiguar con el perfil de inversor del cliente? Es cómo puede asumir o no puede asumir en este caso la volatilidad o el riesgo ese cliente. Entonces, para mí la primera ratio que habría que mirar es la ratio de volatilidad o desviación estándar. Esto lo que te va a medir es, al final, qué riesgo puedes tomar, porque las inversiones no están exentas de lo que es el riesgo del índice en el que miden. Lo que tienes que ver es si el índice o donde te quieres medir, donde quieres invertir, si tú eres capaz de aceptarlo o no. No es lo mismo un índice de mercados monetarios que un índice, en este caso, no sé, de materias primas, que tiene muchísima más volatilidad. Con lo cual, lo primero que deberíamos ver, como digo, es la desviación estándar o la volatilidad, que nos va a decir si ese activo es apto para nuestro nivel de riesgo o no. Claro, pero hay que mirar la volatilidad dependiendo del contexto, como decías. No es lo mismo la volatilidad dentro de una renta variable de tecnología que una volatilidad de un divisas, que la volatilidad de una renta fija gubernamental zona euro. Entiendo que hay que mirar este indicador, pero en su contexto, y no sé si hay algo más añadido. Bueno, completamente de acuerdo contigo. O sea, lo que yo no puedo decir es
medir naranjas con limones. Los dos son cítricos, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. No puedo decir que este limón está mucho más ácido que la naranja. Lógicamente, tendrás que medirlo contra otro limón. Y ver si estos limones están más ácidos que los limones en general. Y eso al final lo que lo mide es la beta, que es una medición bastante interesante. Lo que te está diciendo la beta es cuánto riesgo tiene el fondo con respecto al índice en el que me mido. Es decir, yo voy a poner el ejemplo hoy todo con renta variable americana. Si yo me meto en renta variable americana, que el índice es Standard & Poor's 500, y yo quiero en un momento dado medir cuánto riesgo toma el portfolio o el gestor, en este caso el fondo en el que estoy invertido, tengo que ver si la beta está en línea, por debajo o por encima del Standard & Poor's 500. Eso me va a decir los riesgos que toma el gestor con el que invierto. Vale. ¿Y yo en la ficha del fondo tengo eso reflejado, la beta? Sí, vienen en todas las fichas de todas las casas de gestión, y para que nos hagamos una idea, la beta, igual que el mercado, es 1. Si la beta está por encima de 1, vamos a poner que te indica que es 1.2, es que tiene un 20% más de riesgo, o toma un 20% más de riesgo que el índice contra el que se mide. Si la beta es 0.8, toma un 20% menos del índice contra el que se mide. Oye, luego yo cuando veo los fondos, las fichas, también veo alfa. ¿Qué es el alfa? El alfa es por ejemplo, si hablásemos de futbolistas, un futbolista con mucho alfa sería Messi. Porque es capaz de regatear y es capaz de sacar mucho jugo a su juego. El alfa al final es lo que mide, es la capacidad que tiene un gestor o la habilidad que tiene el gestor para generar rendimientos asumiendo el mismo riesgo que el índice contra el que se mide. La beta mide el riesgo, el alfa, entre comillas, mide la destreza. Y el alfa, en este caso, se mide de una manera diferente. El alfa es bastante fácil de entender. El alfa lo que se haría es restar la rentabilidad del fondo. A la rentabilidad del fondo, le resto la rentabilidad del índice. ¿Vale? Vamos a poner que me sale entonces que el alfa es menos 0,3. Está clarísimo que lo estoy haciendo peor que el índice. Ahí habría que ver si meto más beta o no, pero bueno, como foto, solamente de eso, lo que me está diciendo es que tengo menos rentabilidad que el índice. Ahora, si me sale de repente 4, quiere decir que porque mi rentabilidad ha sido del 14 y la del índice del 10, va a salir 4. Eso quiere decir que estoy sacando 4 en cuanto a alfa frente al índice. O sería como la capacidad que tiene el gestor, el fondo, de batir a la media del mercado. El gestor. Efectivamente, el equipo gestor. Esto es muy importante, sobre todo si hablamos... Esto es como en el colegio, ¿no? Que dices, oye, si en clase hay 20 y la nota media es un 7, si tú has sacado más de un 7,5, estás por encima de la media, algo así, ¿no? Claro, tú imagínate que en un momento llega una persona con un 6 a casa y, pues como no tienes un índice, dices, oye, pues eso es un bien. En mi época era un bien, un 6. Claro, pero dices, oye, la mayoría de la clase ha sacado un 9. Un 7. Entonces no le ha ido tan bien a mi hijo. En este caso, o sea, por eso lo tienes que medir frente a un índice. Y en la gestión activa esto es muy importante, porque tú vas a pagar una comisión de gestión por la capacidad que tiene el gestor de generar este alfa, o por la capacidad que tiene de evitarte sustos o reduciendo la beta. Oye, luego está otro elemento, otro ratio, que es el ratio de Sharpe. Sí, es la rentabilidad que ofrece una inversión por cada unidad de riesgo que se asume. En este caso lo que lleva es el apellido todo de Sharpe, porque es porque el señor que lo inventó se apellida Sharpe. Y además se vio un premio Nobel, con lo cual debió inventar algo importante. Y esto está muy bien porque hemos puesto al principio hemos hablado del riesgo y luego hemos hablado de la rentabilidad frente al índice. Bueno, pues esto te lo pongo en contexto, porque es verdad que si yo en un momento dado ese hijo que tengo ha sacado un 6 frente a la media del 7, pero es verdad que ha tenido un trimestre difícil porque no ha podido estudiar y ha sido capaz de sacar un 6, pues estaría muy bien. Es decir, si yo tengo un fondo que en un momento dado tiene una beta por debajo de 1, es decir, coge menos riesgo que el índice y es capaz de dar una rentabilidad interesante, pues a lo mejor me sale un ratio de Sharpe alto. Que para mí es lo más importante, es medir o es ser capaces de medir cuánta rentabilidad puede sacar un fondo frente a las unidades de riesgo que tomo. Si yo tomo muchísimas unidades de riesgo, el mercado va muy bien y, oye, pues voy para arriba, pues a lo mejor pues fantástico. Pero a lo mejor yo no quiero invertir en un fondo que tome muchísimo riesgo. Ya. Oye, luego está la ratio de Sortino.
Que ¿Sí? este señor me lo acabo de conocer y lo acabo de encontrar. Yo es la primera vez que lo escucho. Bueno, es una derivada en este caso de la ratio de Sharpe. Al final, la ratio de Sortino no, es curioso porque no lo utilizan mucho en este caso los analistas de fondos, pero bueno, te puede dar también algo un poquito más detallado. Pero es verdad que lleva mayores confusiones. La ratio de Sortino sería la rentabilidad normal frente a en este caso frente a la rentabilidad mínima que se le exige a la inversión en la que estoy metiendo y dividido por la desviación típica. Entonces eso sí que me estaría diciendo, me estaría midiendo de una manera bastante ajustada cuánto me está ofreciendo con respecto al riesgo que toma y con respecto a la categoría en la que me estoy midiendo el fondo que estoy analizando. No suele venir en las fichas. Y viene más la ratio de Sharpe. Y lo que está más, lo que se utiliza más o es más normal encontrar en este caso es la ratio de Sharpe. Pero bueno, como íbamos a hablar de ratios, también he querido señalar la ratio de Sortino. Oye, algo que utilicéis vosotros mucho, de lo que habláis mucho es el tracking error. ¿Esto es importante en los fondos de gestión? ¿Lo debemos de tener muy en cuenta? Pues sí, es bastante importante porque lo que mide es la libertad que tiene el gestor para desviarse del índice. Todo va al final ligado a lo que estoy diciendo, todo medido frente a un índice. Si yo me voy a desviar mucho del índice, quiere decir que tengo más libertad. Si tengo más libertad, la puedo utilizar para tomar más o menos riesgo. Pero lo primero que tengo que ver es que si soy capaz de desviarme del índice o no puedo. Para que nos hagamos una idea, una ETF... No, porque están encorsetados cuando se crea el fondo de inversión, entonces se crean como las normas que debe cumplir el gestor para tener cierto control, ¿no? Para que no haga lo que le dé la gana, sino que es un vehículo con ciertos objetivos, ¿no? Y como con ciertas normas. Efectivamente, y eso está todo puesto por escrito y está en las directrices del fondo. O sea, que a lo mejor pues el valor con mayor peso del fondo no puede tener una capitalización mayor del 3%, que es un fondo concentrado de no más de 35 valores, o oye, que es un fondo diversificado, que tiene que tener más de 50 valores, ¿no? Exacto. O sea, con exposición global. Va a tener todas esas limitaciones, Vale. o una limitación a lo mejor geográfica, o una limitación en este caso por capitalización bursátil, Claro. o sea, puede tener diferentes limitaciones. Entonces, lo importante es saber qué capacidad de libertad tiene el gestor y cómo lo va a utilizar. Para que hagamos una idea también, para que nos familiaricemos en este caso con las ratios. Si en un momento dado estamos hablando de una ETF o de un fondo indexado, va a ser tremendamente complicado que veamos en este caso un tracking error por encima de 2. Y para que también los oyentes se pongan en contexto, por ejemplo, nuestro fondo de renta variable americano, que tiene bastante libertad y que trata de trabajar con beta por debajo de 1, tiene en este caso un tracking error de 4,70. Es decir, tiene un 2,70 más que a lo mejor el ETF que más se desvía del índice contra el que se mide. Luego, hay otro elemento importante que es el active share. Ahí sí que estoy despistada, me has pillado. Bueno, pues el active share es la diferencia entre la cartera que compone el índice y la inversión respecto a lo que forma parte del índice de referencia. Es muy parecido a esto, es cuánto te desvías del índice en el que estás invertido. Te puedes desviar por volúmenes de inversión. Es decir, a lo mejor o sea, un ETF, por llevarlo también a lo más fácil de entender, un ETF lo que va a hacer es invertir prácticamente en el mismo volumen que el índice contra el que se mide. Pero a lo mejor ya no es que solamente yo utilice nombres diferentes, es que a lo mejor si el S&P tiene un 7% de Apple, yo decido invertir solamente un 3%. Ahí tengo un 4% de desviación con respecto a Apple en el índice. Entonces, al final, el active share te va a medir cuánto te desvías del índice. Esto es en base 100, y también para que nos hagamos una idea, en un fondo como el nuestro, que sobre el Standard & Poor's 500 invierte en 40 y tantos nombres, es decir, compra menos del 10% de los nombres y encima los invierte de la manera que considera más oportuna, nosotros tenemos en este caso un active share del 75 sobre 100. Es decir, lo que te está diciendo es que nos desviamos mucho del índice, cogemos unas apuestas diferentes al índice invirtiendo dentro del índice. O sea, gestión activa.
De verdad. Luego está el ratio de información, que entiendo que es la información que comunicas al asesor financiero, al cliente final o al cliente institucional, o al trimestre o mensual, o lo que marca la ley, ¿no? Porque sí que la ley marca la regulación que tiene que haber una comunicación fluida. Es mensual, porque las fichas habitualmente se sacan mensualmente, pero luego las casas lo pueden medir a 1 año, a 3 años, a diferentes épocas del tiempo. Pero aunque sea mensual, a ti, si cualquier cliente institucional te llama y te dice, oye, no entiendo esto, o oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el gestor ha deshecho esta posición? ¿O por qué ha aumentado aquí que no lo entiendo? Inmediatamente tiene la cifra. Me refiero a de una manera, hacerlo de manera pública y de manera activa, es decir, sin que nadie me la pida. De manera reactiva siempre vamos a responder, lógicamente, pero tenemos la obligación de publicarlo todos los meses. Y entonces, en este caso, el ratio de información nos indica el nivel de rentabilidad del fondo por encima del índice ajustado a su nivel de riesgo relativo. Cuanto mayor es la ratio, mejor es la gestión del riesgo. Vale. Y luego ya el último, esto es para hacerse apuntes y hacerte tu esquemita y entenderlo bien y luego asimilarlo. Esto entiendo que es como conducir, que al principio dices primera marcha, segunda marcha, el retrovisor, punto muerto, me suena el coche, no me suena el coche, y luego al final pues lo incorporas a tu día a día, ¿no? No, completamente de acuerdo. Lo primero, para eso también están los podcasts de esta escuela de finanza que hacemos, para que la gente lo pueda repasar. Pero lo más importante, no tanto que te quedes con el concepto, que yo el concepto de memoria no me lo sé, hay veces que lo tengo que leer. Lo que sí que tienes que entender es que te explica ese ratio. Tienes que entender pues que el alfa te mide la destreza, la beta el riesgo, y así poco. Tienes que entender de qué va esa medición. Luego, hombre, pues ya lo que son las ratios matemáticas, lo que es la definición literal, pues hombre, tampoco hace falta que nos las aprendamos, pero tenemos que saber qué significa cada ratio. Vale. Oye, para terminar, ¿tenemos el ratio cuadrado? Sí, es una herramienta para medir la correlación que tiene un activo con respecto a otro. El resultado va a estar siempre entre 0 y 1. Para verlo con un ejemplo bastante común, pensemos en un fondo de renta variable americano que toma como índice el S&P 500, ¿vale? Si ese fondo tiene un ratio de 1, quiere decir que prácticamente estoy replicando el índice. Es decir, o que toda mi rentabilidad viene porque estoy invertido en ese índice. Si la ratio se aleja de 1, quiere decir que viene más de la rentabilidad que genera el gestor. No, aquí habitualmente pensamos que cuanto más alto mejor o cuanto más bajo peor. Aquí funciona de una manera diferente. Por ejemplo, nuestro fondo de renta variable americana tiene 0,43. Lo que te está diciendo es que mi rentabilidad no viene exclusivamente de invertir en el S&P 500. Viene también, en este caso, del grupo de analistas y del grupo de gestores y cómo construyen la cartera. Yo como inversor final, al final todo esto que me estás contando, lo que pienso es, está muy bien, es necesario conocerlo o al menos que te suene, pero cada vez estoy más convencida de que hay que ponerse en manos de un asesor financiero que realmente se conozca las ratios, los fondos, las gestoras, el mercado, que me conozca a mí, que es su trabajo y que está todos los días 8, 10, 12 horas durante años pendiente de todo esto, porque si no, a mí me cuesta y estoy acostumbrada a este tipo de información. Completamente de acuerdo. Y aparte que no solamente es eso, es que ya conocen la filosofía de memoria, la filosofía de los fondos. O sea, llega un gestor, llega un cliente final y dice, oye, yo quiero invertir en el S&P, pero me da un poco de miedo el S&P, quiero coger un poquito menos de riesgo, pues a lo mejor dices, oye, pues en este caso el asesor financiero puede tener en mente nuestro fondo, que es justamente de esa filosofía. Y luego hay otra cosa importante, que es que hasta hace no relativamente mucho, los fondos se medían en cuanto a rentabilidad y eso nos puede llevar a errores, nos puede llevar a invertir de manera poco adecuada a nuestros perfiles. Y luego, sobre todo, que puedes tener un año bueno y sin más, y luego no se sabe de dónde viene esto. Pongamos, por ejemplo, que si hay un fondo que tenía muchísimo dinero invertido en Nvidia durante estos años, pues a lo mejor lo ha hecho fenomenal. Pero luego el resto de compañías que ha elegido tampoco han sido muy acertadas. Entonces, claro, tienes que entender de dónde viene la rentabilidad y si es capaz de replicarlo. Si tú te das cuenta que el fondo no ha sacado muchísima rentabilidad al índice, le está bastante ajustado, pero que todas las compañías han estado dando rentabilidades,
quiere decir que ese hombre es capaz de analizar compañías y acertar con ellas. Esto es como los alumnos de la clase, que tú tienes que saber si es porque es una apuesta segura, que hay esfuerzo, hay constancia, hay recurrencia en las notas, si estás superando a la media de la clase o ha sido de chiripa, que ese día se le apareció la Virgen y acertó. Exacto. O le pasaba el examen. Nosotros, nuestros clientes, que en este caso son los analistas de fondos de los bancos, lo primero que nos piden es un histórico. Claro. O sea, no les vale un fondo que ha sido lanzado hace 6 meses. Necesita un fondo con histórico. Y luego, como los exámenes, tener en cuenta no solo el contenido, sino pues también la presentación, la letra, los argumentos, el trabajo en clase, la actitud. Por eso volvemos otra vez a los analistas financieros. Es muy bueno porque ellos se reúnen con los gestores. Sí, nosotros nos traemos aquí los analistas de Nueva York, de Suiza, de Londres. Se sientan con ellos y hablan con ellos y entienden cómo trabajan. Entonces, en base a eso seleccionan. Con lo cual, creo que es la mejor medida. Está muy bien lo que estamos diciendo, pero en este caso la medida de los selectores de fondos también es una gran medida. Bueno, pues espero que les haya gustado esta Escuela de Finanzas a nuestros oyentes. Lo pueden escuchar en los podcasts. Escuela de Finanzas con Bontobel. Ricardo Comín, gracias y un abrazo fuerte. Un placer. Adiós, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Ahora Cetelem es más banco, más cercano, más para ti. Cetelem crece y lanza las cuentas Cetelem, una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con todo lo que necesitas para tener la comodidad y la libertad que buscas para tus ahorros. Las cuentas para personas sin límites. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros. Atención a todos los oyentes que buscan un alivio natural para el dolor y la inflamación en las articulaciones. Presentamos Celand de Sol Naturaleza, diseñado específicamente para brindarte bienestar. Celand de Sol Naturaleza es una combinación única de ingredientes naturales que trabajan en conjunto para reducir el dolor, la inflamación y mejorar tu movilidad. Llámanos al 91 31 31 409 o visita nuestra web solnaturaleza.es. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. El escenario más prestigioso de la Ópera Met, ahora más cerca que nunca. Disfruta en Cine Yelmo de la temporada de ópera del Met en exclusiva, a través de Más que Cine. Una experiencia única donde sentirás la emoción de cada nota. Compra ya tus entradas en nuestra web y tus abonos en el cine. Consulta toda la información en yelmocines.es. Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud. Consultorio de fondos. Consultorio de fondos de inversión hoy con Fernando Luque, editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola,
Gracias, buenos días, Susana. Oye, este año está siendo un buen año en cuanto a la entrada de dinero en fondos de inversión. Entiendo que ha entrado sobre todo en renta fija y en monetarios y también en fondos de rentabilidad objetivo. Correcto, en España por lo menos, porque claro, en Europa es un poquito distinto, pero en España gran parte de las suscripciones han ido a renta fija. Dentro de la renta fija, este tipo de fondo que tú comentas, que son los fondos de rentabilidad objetivo, y sí, en monetarios también, mientras que en los mixtos, pues ahí en los fondos de renta variable, pues el año pues es un poquito flojo en cuanto a entradas. Pero sí, mucha renta fija para los inversores españoles. ¿Eso significa que entonces se han perdido muchos inversores el rally espectacular de las bolsas este año? Sí, obviamente, porque bueno, si miramos especialmente la renta variable española, que es una de las que mejor se han comportado desde el principio de año, con rentabilidades ya incluso por encima del 20%, pues es una rentabilidad que efectivamente si has invertido en renta fija y no has invertido en renta variable, pues te has perdido esa rentabilidad. Ahora bien, de cara al año que viene, yo sigo pensando que hay más valor en renta fija que en renta variable. ¿Por qué? Porque, a ver, es verdad que aquí va a depender de una gran pregunta, que es si vamos a tener recesión a la vuelta de la esquina, es decir, en el 2024. Yo creo que sí, mirando los datos macro, especialmente en la zona euro, pues vemos mucha debilidad en Alemania, mucha debilidad en Francia. Además, si miramos las tasas de inflación, vemos que están desplomándose y eso es un poco la antesala de la recesión. Entonces, en un escenario de recesión, lo que funciona bien, por lo menos en la primera parte de la recesión, es la renta fija. Y especialmente la renta fija de medio largo plazo, que es, digamos, la que recoge mejor las bajadas de tipos de interés en los tramos largos de la curva. O sea que hay que estar preparado para ese tipo de escenario y la mejor preparación es la renta fija más que la renta variable. Pero es verdad, este año está siendo un año muy bueno para la renta variable. Y si los tipos de interés empiezan a bajar el año que viene, a la segunda mitad del año, como parece que descuenta el mercado, entonces ¿eso favorecerá a la renta variable? Depende del escenario. Es decir, si pensamos en un escenario de aterrizaje suave, que es, digamos, un poco donde se sitúa, yo diría, la mayoría de analistas, especialmente en Estados Unidos, donde ahí pues muchos piensan que vamos a poder evitar la recesión, pues eso es bueno para la renta variable, porque estamos viendo un movimiento de desinflación sin recesión. Eso es el mejor escenario para la renta variable y es un poco lo que está descontando los mercados, ¿no? Por eso tenemos pues ese buen comportamiento de la renta variable, especialmente incluso en estas últimas semanas, ¿no? Ahora bien, si prevemos un escenario de recesión, eso no es bueno para la renta variable, porque nunca lo ha sido. Si uno coge las 10 últimas recesiones, lo que vemos es que en la primera parte de la recesión, cuando los bancos centrales se ven forzados a bajar los tipos de interés porque la actividad económica no responde, ahí es cuando la gente pues tiene miedo y se va a la renta fija. Entonces, en esa primera parte de la recesión vemos caídas en las bolsas a pesar de que los bancos centrales están reduciendo los tipos de interés. Y luego hay una segunda parte en la recesión donde ya los inversores ven la luz al final del túnel, donde ahí sí que es el momento pues de volver a apostar por la renta variable. Sé que el timing es complicado porque nunca se sabe cuándo ocurre, digamos, ese cambio de rumbo de la renta fija y de la renta variable, pero hay un momento más o menos a mitad de la recesión donde pues hay que hacer el movimiento contrario, es decir, vender la renta fija o traspasar la renta fija a fondos de renta variable. Pero hay que estar muy atento al escenario. Decía que la mayoría de analistas prevén pues un aterrizaje suave y yo personalmente no lo veo, especialmente en la zona euro, donde pues ya vemos incluso pues datos macroeconómicos muy débiles en Alemania y Francia, y eso yo creo que desde mi punto de vista es un poco la antesala a la recesión. Pero claro, ahí está la gran pregunta. Vale, voy a ir con los oyentes y empiezo con notita de audio.
Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por su programa y por las opiniones y consejos que nos ofrecen. Soy María y quería preguntar al analista de fondos. Yo tengo una cartera de fondos, todos de renta variable. Entonces, bueno, pues tenía unas pérdidas, pues bueno, bastante, de casi un 15% a cuenta del año pasado, que fue tan malo. Y bueno, tenía idea de rebajar un poco la exposición a renta variable, pero viendo que hemos tenido este tramo bastante bueno, pues he decidido esperar un poquito. Entonces, ¿qué le parece si sería ya buen momento de pasar, por ejemplo, a una cartera con un 75% de renta variable? ¿O cree que es momento todavía de continuar 100% renta variable? Estupendo. A ver qué opinión me da Fantástico. o qué, pues eso, qué consejo. Muy ¿Vale? bien. Pues Muchísimas gracias. muy amable. Adiós, Que tenga chao, buen chao. día. Sí, es una buena pregunta, porque aquí todo es cuestión de timing, porque es verdad que estamos en un momento especialmente positivo para la renta variable. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de pausa de los tipos de interés. Es decir, es muy probable que ya pues hayamos visto el final de las subidas de tipos de interés tanto en Estados Unidos como en la zona euro. Y ese periodo de pausa de los bancos centrales suele ser positiva para la renta variable. O sea, que para volver un poco a la pregunta, yo creo que sí, que la renta variable puede seguir haciéndolo bien en esta última parte del año e incluso la primera, pues, digamos el mes de enero, por ejemplo, pero ya de cara pues más centrado en el 2024, yo creo que sí que hay que reducir el peso de la renta variable. Pero es verdad que a nivel de timing podría ser un buen momento para seguir manteniendo esas posiciones en renta variable. Ojo que si miramos el rally que hemos tenido pues en el último mes, que ha sido realmente brutal, la revalorización de las bolsas de más del 10% en el caso de Estados Unidos, con lo cual tampoco es descartable, digamos, un pequeño retroceso, pero el entorno macro, yo creo que, visto desde el punto de vista del muy corto plazo, sigue siendo positivo para la renta variable, pero de cara al medio plazo, yo creo que sí que hay que ir reduciendo cartera, traspasando fondos de renta variable a fondos de renta fija. Muy bien. Voy con otra nota de voz. Hola, buenos días para el consultorio de fondos. Tengo invertido en el fondo de Metagestión desde hace mucho tiempo, de cuando estaba Miguel Méndez, que luego hubo una bajada importante en verano del año pasado. Y lo que no veo es que recupere, y estos meses, con la recuperación que ha tenido la bolsa española e internacional, no he visto ese reflejo en el fondo. ¿Qué me recomendaría sobre Metagestión, tanto en el nacional como en el internacional? Muchas gracias, buenos días. Estupendo. Ignacio desde Zaragoza. ¿Qué dices? Sí, a ver, si un fondo, digamos, no se comporta como la media de la categoría, es verdad que estamos hablando aquí de un periodo de muy corto plazo, ¿no? De esta recuperación desde el pasado mes de octubre, pues hay que darle cierto tiempo, pero es verdad que si miramos al más largo plazo, si el fondo no es capaz de batir a la media de su categoría, yo pues lo traspasaría, simple y llanamente. Ya está. No hay que enamorarse de los fondos, es decir, hay muchas más posibilidades de invertir en renta variable española o renta variable internacional con fondos muy buenos, ¿no? O sea, que un fondo que está sistemáticamente por debajo de la media de su categoría es un fondo a descartar. Vale. Pues Fernando Luque, desde Morningstar, gracias por ayudarnos. Ha habido dos preguntas. Yo creo que cada vez se nota más el interés, el conocimiento que va calando, esa educación financiera que desde aquí, desde Radio Intereconomía y desde este consultorio, pues venimos sembrando desde hace muchísimos años. Pues la verdad es que chapó por los oyentes y chapó por las preguntas. Alta calidad y alto nivel. Fernando Luque, desde Morningstar, gracias. Cuídate mucho.
Muchas gracias. Muy bien. Bueno, tenemos Desayunos Capital. Nos vamos a ir a Valladolid y vamos a hablar del gaming. Sí. Saben que es una industria emergente, con pleno crecimiento, que necesita una gran colaboración pública-privada porque hay mucha pequeña y mediana empresa muy atomizada que está compitiendo con grandes gigantes. Pero estos creadores de contenido, los que hacen gaming, la verdad es que viven un momento dulce porque hay mucho talento y mucha innovación. Va a estar el gaming presente en Desayunos Capital. Después vamos a hablar de plataformas de streaming, cuáles son las más vistas, dónde radica su éxito, y vamos a hablar también de Spotify. ¿Sabe usted cuáles están ahí en el ranking de las canciones más escuchadas? ¿Están utilizando las empresas Spotify para subir sus audios, para subir sus podcasts? ¿Cuáles son los que tienen un mayor éxito? Lo vamos a contar aquí en Capital Intereconomía, en Digital Business, hasta las 12 de la mañana. Piensa en un producto de Navidad y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿verdad? Bueno, ¿era una pierna de cordero lechal o un turrón del Corte Inglés? ¿No? Pues da igual, porque si no era ninguno de estos 2, en Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés tienes miles de productos más al 3x2. Es decir, te llevas 3 productos y pagas solo 2. Y de las primeras marcas. Es fantástico, ¿verdad? Pues es que además puedes reservar y realizar de manera anticipada tu pedido para Navidad de carnes, pescados y mariscos, charcutería, pastelería o platos preparados y recogerlo el día que les indique recién preparado, sin colas ni esperas. Aprovéchate, recuerda, solo en Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés, también en tienda, en la web y en su app. ¿Qué necesitas esta Navidad? Pues eso, un 3x2 en miles de productos y servicios que hagan más fáciles las compras de Navidad. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es